Ah, ¿Por qué crees que la experiencia recogida en el aula es una buena práctica? vale. La experiencia recogida en el aula, básicamente, en lo que se basa es en que no hay unas horas determinadas para la educación emocional, sino que la educación emocional la hemos incorporado de una forma transversal en las distintas áreas. Mucho más en esta aula que nosotros trabajamos por proyecto de trabajo. Es decir, que en realidad los niños y las niñas no es que no sepan que damos educación emocional, sino que tampoco hay una hora en que demos matemáticas, ni que demos lengua, ni que demos conocimiento del medio, o bueno, ahora ciencias sociales y naturales, sino que es las actividades del proyecto las que determinan lo que hacemos en el aula. Entonces podemos estar en un momento determinado dando matemáticas y haciendo educación emocional. Estamos haciendo una actividad de lengua, como puede ser el que estemos con un poema de Gloria Fuerte y estemos un poco trabajando con lo que es el concepto de familia, lo que es los sentimientos que vivimos en nuestra familia, en la familia. Con respecto al planteamiento de una asignatura con horas, yo es que no estoy de acuerdo, porque efectivamente a mí me parece que la educación, y más en la educación primaria, debe organizarse a partir de las vivencias de los niños y niñas. Por lo tanto, ellos son los que determinan que, con tu perspectiva de docente, cuáles son los centros de interés o proyectos de trabajo que vamos a hacer. Y tú desde ahí, desde esos intereses, incorporas aquellos contenidos de las diferentes áreas que debes de abordar. Además, con cómo se ha incorporado la educación emocional, tampoco estoy muy de acuerdo por dos razones. Una, me parece que se ha ido muy deprisa en el sentido de que se ha hecho un poco por imposición. Es decir, a mí me parece que las innovaciones no pueden ser impuestas, tienen que partir de un proceso amplio de información y debate con el profesorado, que el profesorado lo vaya viendo y lo vaya incorporando. Y segundo, a mí me parece que efectivamente ponerlo en una hora no es adecuado. Yo creo que hay que educar al profesorado en que se trabaje de una forma partiendo de los intereses de los niños, y eso significa que rompamos las áreas. Tercero es además que se ha partido de que no hay experiencia en Canarias. Yo creo que estos temas sí que todos los colectivos de innovación educativa, colectivos de educación afectivo-sexual, de educación emocional, el colectivo Freinet, lo hemos venido trabajando desde hace muchos años, y a mí me parece que es importante recoger esas experiencias y utilizarlas. ¿Cómo lo hago yo en el aula? Por decir alguna cuestión y por qué me parece que es la fórmula adecuada. Porque a mí me parece que la organización de la clase ya debe ser hecha para que tú trabajes emocionalmente. Las emociones son necesidades básicas del ser humano, entonces tú no puedes trabajarlas en unas horas sí y en otras horas no. Por lo tanto, la organización del aula ya debe de contemplar que estás trabajando con seres humanos integrales. Entonces, por ejemplo, el tema de que trabajes con asambleas donde se escucha, ellos pueden expresar desde sus intereses hasta sus emociones, pueden ayudar a entender las emociones de los demás, pueden ayudar a canalizar. Esa es una actividad que yo hago todos los días en clase. La organización de la vida de la clase ya debe partir de que trabajamos con seres que son integrales y que por lo tanto tienen necesidades biofisiológicas, tienen necesidades intelectuales, tienen necesidades emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, las fórmulas que yo utilizo, organización de la clase, que son las que se contemplan en la ficha, pues la asamblea de aula, el reparto de responsabilidades, donde ellos van ganando en autonomía y en autoestima y van asumiendo cada vez más responsabilidades en una colectividad y por lo tanto educando ciudadanía. En la organización en equipo, donde tenemos los compañeros tutores o acompañantes, es decir, que un niño o una niña se hace responsable durante una semana de apoyar a otro pues para que avance, por lo tanto aumenta su autoestima, su autoconfianza, es capaz de empatizar con el otro, etcétera. En las normas del aula, que son elaboradas y vistas semanalmente por ellos, evaluadas. En la participación de la familia, yo no organizo ningún proyecto de trabajo donde no esté implicado en la familia, pero no solo desde casa, sino viniendo al aula. En los planes de trabajo y las rotaciones, porque ellos van ganando en autonomía y en responsabilidad. Eso es una parte de la organización, cómo organizo el aula. Otras actividades fijas que tenemos, como son el diario. En el diario ellos, diariamente, uno de los niños escribe qué es lo que hemos hecho en el aula y refleja cómo se ha sentido en ella.
qué es lo más que le ha gustado, qué es lo menos, qué es lo que cambiaría. Y además, cuando al día siguiente se lee, pues los demás compañeros y compañeras, además, le analizan y le dicen si le refuerzan lo que ha hecho bien y además le dicen aquello que pueden mejorar. Estamos trabajando, por lo tanto, con emociones. Hay otras como son, por ejemplo, el cuentacuentos. Ellos van a contar cuentos a los niños de infantil y de primero. Y muchos de los cuentos que elegimos son cuentos que tienen que ver con las emociones y los sentimientos. Como por ejemplo el hombrecito de papel, o como por ejemplo mamá, ¿de qué color son los besos? Entonces los trabajamos aquí en el aula y ellos van luego y lo trabajan con otras clases. En las conferencias donde ellos eligen los temas, se los preparan, son capaces de exponerlos y además se someten, por decirlo entre comillas, al grupo para que lo analicen. En la correspondencia escolar que mantenemos con otro cole, donde desarrollamos toda la cuestión de las emociones que tienen que ver con las redes sociales, con la amistad, con el ser capaz de mantener relaciones con otras personas, optimizarlas. Y luego, también, a mí me parece que es importante que el modelo y los refuerzos que haga el maestro o maestra eduquen emocionalmente en positivo. Eso tengo que decir que lo intento. ¿Y por qué digo que lo intento? Porque las condiciones que tenemos en el aula no siempre son las más adecuadas. Contamos con 23 niños y niñas que cada uno es un mundo, con una familia detrás, con una problemática. Y a mí me parece que para educar emocionalmente en positivo, desde luego una cuestión básica es que tuviéramos grupos más reducidos. Sería cuando realmente tú podrías tener en cuenta a cada persona como un ser humano único e irrepetible, es decir, que pudieras educarlo como tal. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Luego la trabajamos también en cuando aparecen situaciones vivenciales o conflictivas en momentos determinados. Dígase, pues algunos niños que yo tengo, que efectivamente, bueno, pues que son niños que además tienen informe TDAH, entonces, que tienen dificultades para autocontrolarse. Pues en un momento determinado paramos, le intentamos dar un refuerzo positivo, intentamos analizar las situaciones y de alguna forma darle vía de cómo mejorarlo. O niños y niñas que no tienen todavía las normas sociales asumidas y entonces pues te dicen cosas que a lo mejor socialmente no están bien planteadas y que entonces tú tienes que parar y decir, bueno, pues ya le comentaba antes a Nelson, un día que me dice un niño, pues sí, estaba enfadado porque y yo le dije que me había follado. Bien, pues tú tienes que parar, ver qué entienden ellos por ese tema, abordarlo y canalizarlo. Y luego, en momentos concretos, es verdad, por ejemplo, este grupo es un grupo muy activo, donde yo he trabajado con ellos que en momentos determinados tenemos que aprender a relajarnos. Pero claro, ¿qué hago? ¿Los enseño a relajarse en la hora que tienen de educación emocional? No, entre otras cosas, pues nosotros no la tenemos. A mí me parece que hay que hacerlo cuando en el aula lo necesitemos. Generalmente en mi clase, por lo menos después del recreo, viene mucho más alterado de educación física, entonces necesitamos, y entonces yo sí me programo en determinados días, hoy voy a trabajar que aprendan ellos a relajarse. Y cuando lo hago decimos, ahora lo hacemos. Hacemos también en momentos determinados debates a partir, a lo mejor yo he visto un corto que me parece interesante, entonces yo lo incorporo en un momento que me parece que es adecuado. Y por último, en los proyectos. Yo he trabajado este curso 3 proyectos concretos. Soy único y irrepetible, donde he trabajado sobre todo las emociones que tienen que ver consigo mismo, con la autoestima, con el autoconcepto, con lo que tiene que ver con quererse a sí mismo. Luego, juntos vivimos mejor en familia, donde hemos trabajado sobre todo lo que es la diversidad familiar, los afectos en la familia, el cómo mejorar las relaciones familiares, el tema de los cuidados, cómo cuidarnos en casa, etcétera. Y por último, la perspectiva más social, con el tercer tema, que hemos visto, queremos una cancha cubierta para nuestro colegio, donde ellos han visto que también pueden contribuir a que su cole mejore y por lo tanto ellos como ciudadanos y ciudadanas pueden aportar a la mejora de su entorno social. Le decía antes a Néstor que hay además un tema importante que a mí me parece que hay que tener en la educación emocional como parte de la educación integral, que es la perspectiva de género. O sea, ser consciente de que los niños y las niñas, desgraciadamente, no son educados todavía, a pesar de todas las declaraciones que hacemos, no son educados con las mismas posibilidades
y que ni los medios de comunicación le refuerzan eso, y entonces en momentos determinados nos tenemos que plantear cómo, yo qué sé, a lo mejor tenemos que trabajar y compensar a los niños en lo que es la expresión de sentimientos y a las niñas en lo que puede ser la autoafirmación. Entonces eso tú como maestro o maestro lo tienes que tener claro para en un momento determinado incorporarlo en las actividades que haces. En resumen, a mí me parece que, repito, yo sí entiendo que hay que hacer educación emocional, pero hay que hacerla como parte de la educación integral del alumnado y por lo tanto no en una asignatura con un horario concreto y un programa donde a los niños les digamos hoy vamos a hablar de la autoestima y mañana vamos a hablar de las habilidades sociales, sino que eso tú lo incorporas a los centros de interés o los proyectos de trabajo que tú vas abordando a lo largo del curso. Vale. Pues muchas gracias. Eso es.